Y el día de hoy el Señor ha puesto en mi corazón compartir con ustedes la historia de un hombre de fe, un hombre valiente, audaz, sin complejos, que no temía al hombre, sino que honró a Dios hasta el final. E imaginen por un momento la siguiente escena. Imagínense a un hombre parado frente a una multitud, apasionado, elocuente, hablaba con fervor y mucha pasión sobre su fe, pero su mensaje no era un mensaje cualquiera. Su mensaje no era hagan lo que quieran, tampoco era aunque lo hagan Dios los ama, ni tampoco era quebranten las leyes, no hay problema, al cabo son injustas, tampoco era ese, sino que en lugar de dar un mensaje reconfortante o agradable, comenzaba a hablar sobre los defectos, los fracasos de las personas a las que se dirigía. Si usted escuchara un mensaje así, ¿cómo calificaría a esa persona? Pues déjeme decirle, quizás algunos dirían que lo calificarían como una persona con odio, quizás cruel, irrespetuoso, ofensivo, falto de amor, lleno de odio. ¿Cómo hubiera reaccionado usted ante tal mensaje de una persona así? Porque se acuerda que vivimos dentro de una generación que le llaman la generación de cristal. Entonces, ¿cómo hubiera reaccionado usted ahora que vivimos en una cultura que le da prioridad y promueve la comodidad, que promueve la cortesía, que ten cuidado de no dañar sus sentimientos? Y de hecho pone los sentimientos por encima aún de la verdad. Dice, si tu verdad hiere mis sentimientos, mejor no me lo digas. Vivimos en ese tipo de cultura en la que enseña que lo más importante, hasta aún que la verdad, es no ofender a nadie. Y muchos reclaman sinceridad, pero cuando la verdad es hablada, se ofenden. Entonces, ¿qué nos queda? Y probablemente decíamos, le llamaríamos a alguien así, con este mensaje cruel, irrespetuoso, ofensivo, falto de amor, entre muchas otras cosas, desde la perspectiva moderna, desde la perspectiva de nosotros el día de hoy. Su discurso podría parecer sumamente ofensivo, dijimos, respetuoso. Sin embargo, si lo ves desde el contexto bíblico, era un discurso amoroso, considerado, y hasta pudiéramos decir, era valiente y esforzado. No estaba siendo este hombre irrespetuoso, no estaba este hombre faltando el respeto a nadie, sino que simplemente estaba confrontando la hipocresía, estaba confrontando la mentira y la falta de coherencia en las palabras de aquellos que estaban escuchando. Les estaba diciendo la verdad, hasta un punto que las personas se llenaron de ira, y dice la palabra, rechinaban sus dientes, sacudían sus puños con rabia, decían, es total que salgas, vas a ver, aquí afuera nos vemos, ¿verdad? Sacudían sus puños, no querían escuchar la verdad. Llegaron hasta un punto que se taparon los oídos, cerraron sus corazones y mataron a este hombre. ¿Saben de quién estoy hablando? De Esteban. El hombre es Esteban. Y le he puesto como tema este mensaje, un mártir o un mártir cristiano. Un mártir cristiano. ¿Qué significa la palabra mártir? El mártir es una palabra que está hablando de una persona que muere o sufre grandes padecimientos en defensa de sus creencias y convicciones. Estamos hablando que un mártir es una persona que muere por su convicción, por la fe que tiene. Y yo te pregunto, ¿usted está dispuesto a morir? ¿Tiene convicciones tan firmes que nadie lo mueve? ¿Tiene convicciones tan firmes que está dispuesto a decir, yo estoy más seguro de mi convicción, y si eso toma mi vida, si eso requiere mi vida, adelante, así sea? ¿Está dispuesto a hacer eso? ¿Tiene su convicción tan firme? La historia y ministerio de Esteban comienza en Hechos capítulo 6, vaya conmigo ahí, Hechos capítulo 6. Si usted recuerda la historia de Esteban, la comunidad de creyentes crecía rápidamente, la palabra de Dios estaba avanzando, la palabra de Dios se expandía, pero al momento que se expandía la palabra de Dios surgieron tensiones.
tensiones entre los judíos que hablaban griego. Ellos se quejaban de que sus viudas estaban siendo desatendidas en la distribución diaria de alimentos. Y decían, nuestras viudas, ustedes nomás atienden a los que ustedes quieren, les decían. Y dejan a nuestras viudas desatendidas en la distribución de alimentos. Entonces, los apóstoles, para resolver este problema, le dicen a la congregación, le dicen, convoquen a la comunidad y busquen entre ustedes personas de fe, personas que sean aptas para tomar esta tarea de la distribución de los alimentos. Le dice, tienen que ser personas llenas de fe, llenas del Espíritu Santo, llenas de sabiduría para llevar el trabajo de servir. Y cuando usted mira eso, se le encarga a la congregación de buscar 7 personas así. Y empezó la búsqueda. Y ahí empezaron los nombres a salir en la lista. A ver, esta persona llena de fe, ¿es esta persona llena del Espíritu Santo? ¿Es esta persona sabia? ¿Tiene la sabiduría de Dios o la sabiduría del mundo? ¿Es esta persona, tiene buen testimonio ante los demás? A ver, pregúntale a los demás qué piensan de esta persona. Y empezaron a buscar. Y dice el versículo 3 lo siguiente: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Entre los 7 hombres que se eligieron para esta importante labor, aunque usted piense que no era importante, era una importante labor, era servir a los demás. Entonces, entre aquellos hombres que eligieron para este servicio, el primero que se nombra es, ¿quién? Esteban. Fíjate lo que dice el 5, versículo 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban. La Biblia lo describe como un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. A partir de ese nombramiento, Esteban se destaca no solo por su servicio práctico, de servir a las viudas, de repartir esos alimentos, sino también por una poderosa predicación que daba. Fíjate lo que dice el versículo 8. Dice, y Esteban, ¿qué dice? Lleno de gracia. Lleno de gracia nos está hablando de que él sabía que él no hacía las cosas en sus propias fuerzas. Él sabía que no era en su habilidad, sino que era bajo la unción y el favor de Dios. La gracia en él era una manifestación de la presencia de Dios en su vida. Tenía el Señor. Cuando vemos, dice lleno de gracia, se refiere que tenía el favor inmerecido de Dios. Y esta gracia se hacía evidente en su forma de interactuar con la gente. Cuando hablaba con la gente se hacía ver, incluso con sus adversarios. Cuando llegaban sus adversarios y empezaban ahí a atacarle, de la manera en que él se dirigía a ellos en sus discursos, eran con palabras verdaderas, con palabras de verdad. Por eso dice el versículo 8, y Esteban, lleno de gracia y de poder. Y si tú miras aquí la palabra poder, está hablando del poder que tenía del Espíritu Santo. El poder que Esteban poseía no era poder humano, no era simplemente sabiduría humana, era poder de Dios, el poder del Espíritu Santo. Aquel Espíritu Santo que se le había prometido a los discípulos y a todo el que creyera en él. Ese era el Espíritu Santo, el poder que tenía. Y ese poder lo capacitaba para ir más allá de sus funciones, la milla extra. Decía, este es el poder del Espíritu Santo, y lo llevaba más allá de sus funciones como diácono. Predicaba la palabra, un evangelista, que no solamente predicaba, pero también le podíamos llamar el día de hoy apologista, que también estaba en defensa de la fe, defendiendo la fe, defendiendo el evangelio, lleno de gracia y de poder. Y dice así, continuamos leyendo, dice, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. El poder se manifestaba en Esteban, no se limitaba solamente a milagros, sino que también se manifestaba en su sabiduría cuando hablaba.
Esta sabiduría no era el resultado de una educación superior, sino era el resultado de la unción del Espíritu Santo en él. Esto era lo que le permitía articular sus palabras, articular la verdad de manera convincente y poderosa, que cuando la hablaba, cortaba. Esteban era un instrumento a través del cual Dios obraba de manera sobrenatural. Por eso dice aquí, en este versículo, hacía grandes, no eran pequeños ni cualquier cosa, eran grandes prodigios y señales entre el pueblo. Era un varón lleno del Espíritu Santo, lleno de fe y de sabiduría, y no sabiduría terrenal, la cual ya hemos visto en el libro de Santiago cuál es. No tenía esa sabiduría, era un instrumento de Dios. La pregunta es, ¿cómo un hombre como Esteban, así lleno de fe y del Espíritu Santo y poderoso, cómo es que un hombre como Esteban llegó hasta el concilio de aquel poder religioso que era el Sanedrín? ¿Cómo es eso? ¿Cómo llegó hasta ahí? ¿Cómo es que terminaría enfrente del concilio judicial religioso más poderoso de su época en toda Judea y podemos decir Roma, el Sanedrín? ¿Cómo es que este hombre terminaría siendo al final apedreado por líderes religiosos, por los mismos que decían amar a Dios, por los mismos que decían servir a Dios? El Sanedrín era el cuerpo legislativo, administrativo y judicial más alto de la antigua sociedad judía. Si tú vas y buscas la historia del Sanedrín, tú ves que ellos en la época del Segundo Templo era lo que podemos llamar el día de hoy aquella Corte Suprema. ¿Cómo es que llega hacia la Corte Suprema Esteban y está enfrente de ellos? Ahí no se llegaba por invitación y ven y dinos lo que tú piensas, tenía que haber pasado algo. Y en el Sanedrín, dijimos, actuaba como esa Corte Suprema y ahí había consejos de ancianos que interpretaban y defendían la ley judía. El Sanedrín fue una institución que repetidamente entraba en conflicto con Jesús, pero también con todos sus seguidores. Y según estaba formado de personas religiosas que amaban a Dios y amaban la ley de Dios. Ante este concilio se pararon hombres como Jesús mismo, al cual ellos mataron, pero también se pararon frente a ellos los apóstoles como Pedro y Juan, que después de hacer prodigios y milagros, ¿qué pasó con ellos también? Los azotaron y estaban planeando matarlos. Si no es porque un hombre Gamaliel viene y les dice, no, y les da un consejo, los hubieran matado también. Pero Gamaliel interviene, lo puede leer usted en Hechos capítulo 5, váyase unos capítulos atrás. Hechos capítulo 5, versículo 33. Hechos capítulo 5, versículo 33. Si le puede subir un poquito el monitor, porque si no les voy a gritar más. Se me bajó aquí de este lado. Hechos capítulo 5, versículo 33. ¿Qué dice? Dice, ellos oyendo esto se enfurecían y querían ¿hacer qué? Querían matarlos. Estamos hablando de Pedro y Juan. Estaban frente al Sanedrín. Los querían matar. Dice el 34, entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley y venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Le dice, sáquenlos, quiero hablar con ustedes en privado. Los sacan, hablan en privado y les dicen, no lo hagan. Si no es de Dios, esto se termina aquí, pero si es de Dios, se van a encontrar ustedes peleando contra Dios. Y el Sanedrín escucha el consejo y los deja ir, sin antes azotarlos y mandarles y decir, no prediquen a Jesús. Y es cuando escuchamos las palabras que dicen, para nosotros es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Ellos sabían que el Sanedrín había matado a Jesús y estaban ahora enfrente de ese mismo concilio. Y nosotros podemos ver bien claro a través de la palabra un patrón claro con esa institución, el Sanedrín.
Este patrón era que siempre se llenaban de celos, tenían una rabia tan intensa y estaban sordos a la verdad. No querían escuchar la verdad. Y yo quiero hacer un paréntesis aquí, porque ¿sabía usted que el día de hoy sigue activa ese comité religioso? Quizás no como se le conocía antes, así como el Sanedrín, sino peor, a una escala aún mayor, más alta. Y no es solo como una entidad religiosa de Judea, sino que ahora es una entidad mundial. ¿Cómo está eso? Bueno, pues este Sanedrín de hoy está compuesta por muchos creyentes, así como el Sanedrín, religiosos que han tapado sus oídos para no escuchar la verdad. Esta es señal de los últimos tiempos, de saber que no quieren escuchar la verdad, tapan sus oídos y se van con todo quien predique la verdad. En segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1, más rápidamente, en la Nueva Traducción Viviente, dice así, versículo 1 dice, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente. Está hablando el apóstol Pablo a Timoteo, le dice el versículo 2, predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno, corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Dice el 3, llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Y dice el 4, rechazarán, taparán sus oídos. ¿A qué? A la verdad, e irán tras los mitos. Mire cómo se representa hoy también este Sanedrín. Juzgan mal, no soportan el mensaje de la verdad de Jesús. Y cuando es hablado, dicen, no, así no es. Rechazan la verdad y van tras los mitos. ¿Por qué van tras los mitos? Porque la verdad no es fácil de encontrar. La verdad requiere investigación. La verdad requiere trabajo. Y es más fácil irte por lo que te dicen que por la investigación que tú hiciste. Es mucho más fácil que te digan qué creer a que tú vayas y veas y tú mismo mires y formes una convicción en tu vida en qué vas a creer. La verdad muchas veces no es algo simplemente se encuentra y dices, aquí está la verdad y ya la encontré así, sino que requiere investigación. Requiere que una persona mire a la verdad. Y la verdad, dice la palabra, es ¿quién? Jesús. Lo dice la palabra. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por nuestro Señor Jesús. La verdad es el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Y conocer esta verdad significa que vas a tener un conocimiento de Dios. Conocer esta verdad significa más que mero conocimiento intelectual, implica una relación personal con la fuente de la verdad, que es Cristo. Entonces, para conocer se necesita buscar, requiere un paso activo de parte de nosotros, buscar a Jesús, buscar la fuente de la verdad, permanecer en la verdad. Si permanecemos en la verdad, dice su palabra, que entonces seremos verdaderos discípulos de Jesús. Piénselo de la siguiente manera, al igual que la ciencia y la historia, si usted quiere conocer algo, en el ámbito espiritual no va a ser algo pasivo, sino que vas a tener que ir y buscar, tomarte el tiempo. Por eso es que muchos se van a ir a los mitos, porque es más fácil creer lo que me dicen que yo ir y hacer un estudio, y yo ir y comprobar que es cierto o no. La verdad es un proceso y exige tiempo y exige disciplina. Y el Sanedrín ya había rechazado la verdad. Ya la había rechazado. Y es ante este mismo concilio el Sanedrín, el cual estaban o estarían enfrentándose también Esteban. ¿Y cómo llegó hasta ahí? Vamos a continuar leyendo. Hechos capítulo 6, versículo 8. Hechos capítulo 6, versículo 8.
Dice así, versículo 8, Esteban, hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía señales y milagros asombrosos entre la gente. Lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente y dice el 9. Cierto día, unos hombres de la sinagoga de los esclavos liberados, así la llamaban, comenzaron ¿a qué? A debatir con él. Iniciaron un debate. Vamos a empezar el debate, le dijeron a Esteban. Estos eran judíos, dice, de Cirene, Alejandría, Sicilia y de la provincia de Asia. Estos hombres comenzaron a debatir con Esteban. Y cuando la Biblia menciona que los judíos de la sinagoga de los libertos se pusieron a debatir con Esteban, la palabra griega utilizada para debatir es una palabra que se traduce de diversas maneras. Se puede decir debatir, disputar o razonar juntos. Cuando una persona está debatiendo, está disputando o está razonando junto. Lo mismo que hacía Jesús con los fariseos. Cuando venían los fariseos, decía, y discutían con Jesús. Esta palabra se traduce debatían con Jesús. Buscaban razonar, pero en esta parte se refiere a un debatir con odio, con un debatir que querían hacerlo caer de la verdad, queriéndole que dijera otras palabras que no eran para tomarlo y apresarlo. Ese era en el contexto que está hablando de debatir. Lo podemos decir de esta manera el día de hoy, como una discusión acalorada. Tú dices, yo digo, y empezamos a ver quién tiene la razón. Entonces, esto es lo que implica el debate que habla aquí, una discusión acalorada, en la cual los oponentes a Esteban estaban tratando de refutar su sabiduría. Dicen, a ver, tú dices esto, pero yo digo que es así. Y Esteban les respondía y sus respuestas eran sabias. Eran de acuerdo al poder del Espíritu que habitaba en él. ¿Cómo podías debatir con una persona llena del Espíritu, de poder? A pesar de sus esfuerzos, no pudieron vencerlo. Buscaban y buscaban y buscaban y no podían. Dice el versículo 10, dice, ninguno de ellos podía hacerle frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban, lleno del poder de Dios. Nadie le podía hacer frente. Tenía el Espíritu Santo. Esteban no tenía la sabiduría del mundo, sino la sabiduría de Dios. Esta sabiduría y este espíritu con que hablaba Esteban no eran suyos, era Dios mismo. Era una sabiduría divina que sus oponentes, a pesar de toda su educación y su celo religioso y sus ardientes argumentos, no pudieron resistir. Estaban perdiendo el debate, intelectualmente y espiritualmente. Esto hiere su orgullo. Su poder estaba siendo desafiado por un hombre que lo veían como un simple sirviente de la iglesia, quien estaba sirviendo las mesas de las viudas. ¿Cómo es que una persona que está sirviendo en el ministerio de distribución de alimentos nos refuta a todos nosotros religiosos, estudiosos? ¿Cómo es eso? Decían ellos. Y ellos decían, se empezaron a llenar, su orgullo había sido herido, empezó a entrar odio en su corazón. ¿Y qué sucede cuando las personas se enfrentan a una verdad que no pueden confrontar? Cuando los hechos están en su contra, todos los hechos están en su contra y sus sentimientos quedan expuestos, ¿qué sucede? Recurren a las mentiras. Como no te pude ganar con la verdad, vamos a las mentiras. Y ese es el mismo patrón que vimos en el juicio de Jesús. Cuando estaban enjuiciando a Jesús delante de aquel Sanedrín, ¿qué pasó? También dijeron, no podemos. Llegaron dos, los cuales tuvieron que dar un testimonio torcido. Él dijo que iba a destruir el templo y en 3 días lo reconstruiría otra vez. Y sus palabras sí habían sido esas, pero él hablaba de su cuerpo. Y empezaron y que vamos a torcer las palabras que él dijo. El Sanedrín había cerrado su oído a la verdad y lo habían abierto al engaño. Dice el versículo 11, continuamos leyendo, dice el versículo 11 de la siguiente manera. Dice, entonces persuadieron a unos hombres para que dijeran
mentiras acerca de Esteban. Ellos declararon: nosotros lo oímos blasfemar contra Moisés y hasta contra Dios. Fíjate qué es lo que dijeron estos hombres. Persuadieron a hombres para que dijeran, en otra versión dice, los sobornaron para que dijeran esto. Sus comentarios, ellos decían, no, lo oímos a Esteban, sus comentarios fueron malos, hablaban en contra de nuestros antepasados y hablaron en contra de Moisés, y eso es racismo. Habló en contra de Dios y eso es blasfemia, le decían. Los oponentes de Esteban intentan buscar argumentos para refutar su mensaje, pero al ser incapaces de hacerlo debido a la sabiduría de Dios que tenía en él, que habitaba en él, los frustra y los lleva a una acción violenta. Dice el versículo 12, esto provocó a la gente. ¿A quién? A la gente. ¿Qué es lo que provocó? Las mentiras. Las mentiras que se hablaron provocó a la gente, dice, y a los ancianos y a los maestros de la ley religiosa, así que arrestaron a Esteban y lo llevaron ante el Concilio Supremo. Y así es como Esteban fue llevado ante el Sanedrín. No llegó como invitado, no llegó como invitado de honor, no llegó como alguien para que nos diera un consejo al Sanedrín, sino que lo llevaron prisionero. Fue arrastrado ante la alta corte con cargos fabricados de blasfemia y traición. Dice el versículo 13, los testigos mentirosos dijeron, este hombre siempre habla contra el santo templo y contra la ley de Moisés. Dice el 14, lo hemos oído decir que ese tal Jesús de Nazaret destruirá el templo y cambiará las costumbres que Moisés nos transmitió. Sus enemigos no pudieron vencerlo con la verdad, y dice el versículo 13 que los testigos mentirosos con mentiras vinieron. Lo acusaban de hablar en contra de Moisés y de Dios, las dos cosas que el Sanedrín consideraba más sagradas. Lo acusaron de hablar contra el templo y la ley. La ley, estamos hablando de las costumbres, los mismos fundamentos de su religión. Entonces imagínate, la escena está preparada, las mentiras han sido dichas, el veredicto parece seguro. Pero miren lo que sucede en el versículo siguiente, versículo 15, dice, en ese momento todos los del Concilio Supremo fijaron la mirada en Esteban, todos voltearon a ver a Esteban, y dice, porque su cara comenzó a brillar como la de un ángel. Su cara empezó a brillar. Piensa en el contraste por un momento. Por un lado, tenemos a aquellos religiosos así enojados viéndolo, y por otro lado tenemos a Esteban con una mirada, con una paz en su corazón, con una mirada viéndolos con amor, y su resplandeciente era como de un ángel, dice la palabra. Y podemos ver el contraste de un hombre de Dios, donde su mente está clara, donde su cara demuestra la paz de Dios, la tranquilidad de Dios. Y tú miras la cara de estos otros hombres religiosos y miras la diferencia. El odio no estaba en Esteban, el odio estaba en otros. Las mentiras de sus enemigos no pudieron apagar al Espíritu de Dios que radiaba de él. Su paz que tenía Esteban era un testimonio de la verdad que él llevaba en su corazón. Estaba dispuesto. Hechos capítulo 7, versículo 1. Pasemos al siguiente capítulo. Dice así: entonces el sumo sacerdote le preguntó a Esteban: ¿son ciertas estas acusaciones? Y yo quiero que usted mire cómo Esteban comienza su defensa. No se va a defender con un simple, no, yo no dije eso. No se va a limitar a demostrar su inocencia, voy a demostrarte mi inocencia. No,
les va a dar una lección magistral de historia. Va a dar una acusación profética, un poderoso testimonio y una respuesta directa a aquellos corazones que habían sido cicatrizados, cerrados. Está a punto de mostrarles por qué están tan enojados, tan llenos de rabia y tan dispuestos a matar. Jesús, nosotros podemos ver anteriormente, ya había reprendido a algunos que creían en Él, algunos judíos que decían que creían en Jesús. Y el Señor los tuvo que reprender una vez también en Juan capítulo 8, versículo 42, se lo leo, lo puede anotar si gusta. Juan capítulo 8, versículo 42, les dijo así, dice Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Y dice el 43, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Dice el 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, dice, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y dice el 45, y a mí, hablando Jesús, porque digo la verdad, ¿no me creéis? Dice el 46, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Dice el 47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Y les estaba hablando a aquellas personas que habían dicho, aquellos judíos que habían dicho, creemos en ti. Y el Señor le dice, no creen en mí, porque si creyeran en mí, escucharían mis palabras, escucharían la verdad, pero han tapado sus oídos, como el estilo los del Sanedrín. Esteban estaba a punto de demostrarles a ellos que estaban sordos a la verdad. Esteban entrega un sermón que cuando tú lo lees es un sermón magistral, donde no solamente aborda sus acusaciones, sino que está desconstruyendo, deconstruye podemos decir, todo su fundamento espiritual, todo lo que ellos habían hecho en ese concilio. Con su argumento que da Esteban, deconstruye, o sea, les va quitando de cuenta pieza por pieza lo que ellos habían armado. Dice, no, esto no es, esto tampoco, hasta que los deja sin piezas. Les recuerda su historia, la historia de la que ellos estaban tan orgullosos. Les dice, no, ustedes están siguiendo la corriente de la rebelión de sus padres. Comienza desde el principio, como ellos la conocían, comienza con Abraham. Si usted va al versículo 2, estamos en Hechos, capítulo 7, versículo 2, lo puede leer totalmente después, pero vamos a ver unas partes. En el versículo 2 empieza la historia con Abraham, ahí es donde empieza la misma historia de la que ellos se enorgullecían. Les dice, ahí empezó también nuestro Señor. Y dice, continúa con la historia de José el soñador. Después se va a la historia de Moisés, en el versículo 20 más adelante, versículo 2, versículo 9, sigue con José, luego con Moisés en el versículo 20, y luego se va a la construcción del tabernáculo que hicieron para Dios en el versículo 44, pero luego llega al templo en el versículo 46, y los lleva así magistralmente una tras otra, tras otra, tras otra. Les muestra cómo han rechazado consistentemente a los mensajeros de Dios. Tenían la ley, la tenían, pero no la obedecían. Pues ¿de qué les servía tener la ley? Construyeron un templo, pero no honraban a Dios. Entonces, ¿de qué les servía tener un templo? Esteban prueba sistemáticamente que sus antepasados siempre fueron de dura cerviz, tercos, les decía. Les dice, sus antepasados eran tercos. Y terco sabemos que describe una persona que está determinada a hacer lo que quiera. A mí nadie me dice qué hacer, eso es un terco. Sus antepasados, les dice, fueron de dura cerviz. Ellos, no, ya ves, ya está hablando mal de nuestros antepasados. Les dijo, son rebeldes. No, ya ves, se llaman rebeldes.
Y les termina diciendo en el versículo 51. Vaya conmigo al versículo 51. Les dice, pueblo terco, ustedes son, ¿cómo les llama? Estamos en la Nueva Traducción Viviente, dice el 51, pueblo terco, ustedes son paganos. Fíjate qué tremendo les dice. Son paganos. Otras versiones puede también decirse tosco, salvajes, que son personas que no están civilizadas, estaba diciendo, pueblo terco, paganos. Dice, ¿de corazón qué? Paganos de corazón, y dice, y sordos a la verdad. Y luego les hace una pregunta, ¿resistirán para siempre al Espíritu Santo? Le dice, eso es lo que hicieron sus antepasados. Y ustedes también. ¿Te imaginas cómo caían esas palabras? Estaba hablando ante el Sanedrín, religiosos, y aquellos hombres eran en la élite religiosa. Y les dice, tercos, paganos, y luego les dice, están sordos a la verdad. ¿Hasta cuándo van a resistir al Espíritu Santo? Dice, eso mismo fue lo que hicieron sus antepasados, y ustedes también, les dice. Dice el 52, mencionen a un profeta a quienes sus antepasados no hayan perseguido. Dice, hasta mataron a los que predijeron la venida del justo, hablando de Jesús. Dice, el Mesías a quienes ustedes traicionaron y asesinaron. Y dice el 53, deliberadamente desobedecieron la ley de Dios a pesar de que la recibieron de manos de ángeles. Piensen en esto por un momento. No solo les está señalando por lo que están haciendo con él, los está señalando por continuar una larga tradición de sordera espiritual. O sea, tienen la ley pero no la obedecen. Tienen el templo pero no honran a Dios. Y ahora se hacen sordos a la verdad, como sus antepasados, duros de cerviz. Sus antepasados negaban a Dios y se rebelaban contra Dios, y ustedes siguen esa misma línea. No podían soportar el oír la palabra de Dios, el oír la verdad. La verdad que se predicaba exponía su orgullo religioso, y las palabras de Esteban tuvieron un efecto de un martillo golpeando un nervio expuesto. Así de fuerte fueron sus palabras. Fíjate lo que dice el 54. Dice, los líderes judíos se enfurecieron por la acusación de Esteban y con rabia le mostraban los puños, dice, versículo 54. Dice el 55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, ¿qué hizo? Fijó la mirada en el cielo. Su mirada estaba puesta en Jesucristo. Dice, y vio la gloria de Dios, y vio a Jesús de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Y dice el 56, y les dijo, después de haberlo mirado, dice, y les dijo, miren, veo los cielos abiertos, al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Y algo aquí, en estos versículos, que cuando lo leía, me llegaba al corazón. Yo lo leía y lo leía y lo leía y decía, ay, Señor, muéstrame aquí tu palabra. ¿Por qué tú estás de pie? Cuando en todos los demás lugares vemos sentado a la diestra de Dios. Sin embargo, en estos versículos dice, y Jesús estaba de pie a la diestra de Dios. Cuando usted se pone de pie, es porque está listo para recibir a alguien o para accionar en algo. Estar de pie significa estar listo, preparado. Pero también, si usted lo mira, nuestro Señor Jesús como nuestro abogado, un abogado cuando empieza la defensa no se queda sentado a defender a su cliente. Un abogado se para y empieza
empieza a dar su discurso. Empieza a decir, no, mira esto. Y tú puedes ves a Jesús de pie, listo. Y eso, hermanos, ver al Señor de pie, podemos verlo de muchas maneras. Muchos eruditos aquí han quedado patinando porque dicen, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué está de pie el Señor? Y podemos pensar muchas cosas. Sin embargo, podemos nosotros verlo en nuestra forma de ser de nosotros mismos y como una persona de pie está lista, está preparada. Cuando llega alguien y lo vas a recibir, te pones de pie y lo saludas, bienvenido. Lo podemos mirar como una actitud de apoyo, como una actitud de abogado defensor, o también lo podemos ver como aquel juez que se levanta cuando va a dictar un juicio. Tú miras, los jueces van a dictar un juicio y se ponen de pie. Este es el juicio. Y les da el juicio, el veredicto. Y les pide a todos, párense y vamos a dar el veredicto. Como diciendo el Señor, aquellos que hicieron esto ya están juzgados. Han cegado, han cerrado sus oídos a la verdad y yo los juzgaré. Piénselo por un momento. ¿Qué es lo que esta imagen tan profunda nos puede hablar a nosotros también? Sin embargo, nosotros podemos ver que Esteban fue el catalizador de lo que se venía. Nosotros podemos ver a nuestro Señor Jesús estando de pie, observando lo que iba a pasar. Vayamos al versículo 57. Estamos en el versículo 57, dice así: entonces, después de que les dijo que miren, veo al Señor Jesús de pie a la diestra de Dios, dice, entonces ellos se taparon los oídos con las manos y empezaron ¿a qué? A gritar, no querían escucharlo, se lanzaron sobre él, y dice el 58, lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Sus acusadores se quitaron las túnicas y las pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Saulo, viendo lo que estaba pasando, consintiendo en lo que estaba pasando, yo detengo aquí sus ropas, porque era costumbre, si iban a apedrear a alguien tenían que quitarse la vestidura, que no se les manchara y para que pudieran tener buen agarre a las pedradas, y se las quitaban y se las dejaban a alguien, y ahí estaba Saulo diciendo, pásenmelo, diciendo, háganlo, lo merece. Tú puedes ver que literalmente se taparon los oídos, como diciendo, ya hemos escuchado suficiente, no queremos escuchar más. Se abalanzaron contra él, lo arrastraron fuera de la ciudad y lo apedrearon. Y dice el 59, mientras lo apedreaban, Esteban, ¿qué hizo? Se defendió. No se defendió, ¿verdad? No dijo, les tiro yo también piedras para que se les quite. No, dice, mientras lo apedreaban, Esteban oró. ¿Qué es lo que oró? Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y dice el versículo 60, cayó de rodillas gritando. ¿Qué era lo que gritaba? Señor, no los culpes por este pecado. Dicho esto, dice la palabra, murió. Y así, en sus momentos finales, Esteban hace dos cosas que reflejan el mismo carácter de Dios, el mismo carácter de Cristo, quien también fue perseguido. Primero ora al Señor y le dice, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Encomienda su vida a Cristo, sabiendo que su fin terrenal es solo el comienzo de una vida eterna. Señor, entrego mi espíritu. Lo segundo que hace, con su último aliento, clama a gran voz. Dice, Señor, no les tomes en cuenta. Está diciendo, Señor, yo los perdono, perdónalos tú también. Pide perdón por los mismos hombres que lo estaban asesinando.
Este es el acto supremo del amor cristiano. La prueba final de que su corazón no estaba endurecido. La prueba final de que estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. La muerte de Esteban no fue una derrota. No fue una derrota ni para el cristianismo ni en su vida, sino fue una victoria. El Sanedrín quería silenciar la verdad. ¿Lo terminamos a Esteban? Se terminó ahí lo que tenía que decir. Pero simplemente se convirtió en un escenario para demostración del Espíritu Santo de una manera más poderosa. El hombre cuyas palabras ellos intentaron apagar, ahogar con piedras, su testimonio final fue dar el amor, fue mostrar el amor. Y tú puedes ver que eso fue inolvidable. ¿Te imaginas que a los religiosos apedreándolo y escuchando sus voces de él diciendo perdónales? Yo creo que esas palabras se quedaron guardadas en sus corazones hasta que murieron todos. Y yo creo que esas palabras eran las que Saulo guardaba en su corazón, y cada que iba y arrastraba a los cristianos y los llevaba presos. ¿Te imaginas cuando los cristianos decían, es que esta es la voluntad de Dios, pues que me lleven preso? Ya me agarraron, ahí vamos. Y les decía, y ellos orando por los gobernantes, los cristianos, alabando al Señor mientras iban presos. Yo creo que Saulo se quedaba, ¿pero qué? ¿Por qué hacen eso? Y yo puedo pensar aquí que esa actitud de Esteban se guardó muy fondo en el corazón de este joven Saulo, mientras era Esteban apedreado. La oración final de Esteban por perdón fue algo inolvidable, tanto como para nosotros el día de hoy, como para los que estaban viviéndolo. La muerte de Esteban no fue algo que llevó o que terminó con el cristianismo o que se silenció la verdad, sino que al revés, dijimos, fue el catalizador de algo más grande. Cuando tú vas al capítulo 8 de Hechos, miras cómo comienza ahora sí que la más grande persecución en la historia que va contra los cristianos. Era la iglesia primitiva. ¿Y quién la encabeza? Saulo. Saulo comienza a encabezar esa persecución. Y si usted mira la historia de Saulo iba y perseguía, y con las cartas iba y apresaba a los creyentes, y dice, y hasta los mataba. Saulo iba con ese odio. Y nosotros, hermanos, como iglesia de hoy, enfrentamos los mismos desafíos que Esteban. La sociedad, la comunidad, al igual que aquel Sanedrín, se ofende con la verdad. Y cuando le das la verdad del Evangelio, se ofenden y prefieren la comodidad. Yo prefiero, dicen ellos, que me mientas a que me ofendas con la verdad. No ven una confrontación con la verdad como algo amoroso. Miran al cristiano, miran al creyente como un estorbo, porque dicen, no me dejan hacer lo que yo quiera, siempre están estorbándome. Y nos podemos ver nosotros y decir, ¿de qué lado estamos usted y yo? ¿Somos aquel Sanedrín que se ofende y levanta las piedras? ¿O somos aquel Esteban que era valiente, que no se dobló ante las circunstancias? Alguien decía por ahí, decía, si tú me ves doblar es porque estoy en la lavandería. Dice, no porque me doble aquí con la verdad. No, ¿somos valientes y esforzados? ¿O estamos siendo como aquel Sanedrín, listos para atacar y tapándonos nuestros oídos cuando la verdad es hablada? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Rechinamos los dientes ante una verdad incómoda y enseñamos los puños?
Y decimos, ahorita vas a ver. ¿O qué hacemos? ¿O somos como Esteban, llenos del poder de Dios, de sabiduría de Dios, dispuestos a hablar la verdad con amor, incluso cuando el costo sea alto? Porque cuando hablas la verdad, demuestra el amor que hay dentro. Cuando tú estás hablando con la verdad, estás demostrando el amor que hay dentro de ti. La muerte de Esteban no fue un fracaso, sino fue una semilla. Una semilla. Su vida, su mensaje que traía, el perdón que ofreció al final, fueron el inicio de una persecución que en lugar de apagar el fuego, lo avivó. La sangre de los mártires se convirtió en una semilla para la iglesia, siendo el primer mártir Esteban, por Cristo. Y empezaron los mártires. Fueron atacados por su fe, muertos en la arena del circo romano, despedazados por los leones, perseguidos, quemados en la hoguera. Eso es fe, ¿sí o no? Eso es fe, tener una convicción tan firme que no te muevan a pesar de que te digan, mira, pues ya te amarramos en la hoguera, te vamos a incendiar. Pero si dices que te arrepientes y que rechazas el nombre de Jesucristo, te dejamos libre. Pues no lo voy a hacer. Pues ahí te va. Y los prendían como antorchas, dice, antorchas, alumbraban los caminos, los cristianos, quemados. Si tú eres uno de los que levanta piedras cuando la verdad incomoda, ¿quién serás? Pero si tú eres uno de los que no se dobla ante la verdad y dice no, sino que se esfuerza aún más, aún a pesar de los sufrimientos, entonces estás mostrando que el Espíritu de Dios mora en ti. Y que tu mirada no está puesta en las cosas de aquí, las cosas terrenales, sino que están puestas en el Señor. Y estás dispuesto hasta dar tu vida por Él. Eso, hermanos, es lo que el Señor nos llama. El Señor nos llama a que tengamos convicciones tan fuertes y tan firmes como las de Esteban. Que cuando llegue el momento, cuando llegue la hora, no te vas a echar para atrás. Vas a decir, ahí estoy. Señor, hágase tu voluntad. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Perdónalos, Señor, así como yo los perdono. Y seguimos hacia adelante el Señor. Amén. Lo invito a que se ponga de pie, hermano. Vamos a hacer una oración para terminar. El Señor busca hombres y mujeres como Esteban, llenos del Espíritu Santo, dispuestos a defender la verdad, a confrontar la hipocresía y a perdonar a quienes los persiguen. Y nos da esta historia de Esteban para que sea para nosotros una inspiración, para que conozcamos que para el Señor toda circunstancia tiene un propósito y un motivo. Aún hasta la muerte de Esteban, que después vimos fue enterrado por un hombre piadoso, quien tomó su cuerpo y lo enterró y le dio sepultura. Y créeme, en los judíos no podían hacer esto cuando ellos reclamaban que lo habían matado por blasfemia. No podían acercarse a ese cuerpo porque le habían dicho que era un blasfemo y por eso lo mataron. Pero cuando dice la palabra que un hombre piadoso tomó su cuerpo y lo enterró, está diciendo que dentro de los judíos había quienes decían, no estamos de acuerdo con lo que hicieron. En forma de protesta, aquel hombre piadoso que podíamos conocer como alguien que tenía medios, tomó su cuerpo y lo enterró. Y dice también la palabra que hubo un gran luto. Este gran luto en la Biblia no está hablando de que hubo ahí nomás una pequeña ceremonia,
sino que un gran luto. Está hablando de que se esparció por todos lados la muerte de Esteban, hasta tal punto que todos estaban en luto por la muerte de Esteban. Y esto incendió más el fuego en los cristianos. Nosotros podemos ver que Esteban, el primer mártir, nos muestra a nosotros cómo debería de ser un cristiano, con una fe inquebrantable y con el poder del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra que nos confronta, Señor, pero también que nos alienta, nos anima a seguir adelante. A pesar de cualquier, Señor, obstáculo, tú nos dices, pon tu mirada en mí. Yo soy el autor de la fe. Tú eres, Señor, el que aquí nuestra mirada está firmemente puesta. Tú eres, Señor, el que nos da las fuerzas, el poder. Tú eres, Señor, quien nos dice las palabras que debemos decir en su tiempo oportuno. Tú guías, Señor, cada uno de nuestros pasos. Y tu sabiduría, Señor, jamás podrán decir algo, Señor, que sea verdad, que vaya en contra de tu sabiduría. Tu sabiduría es más alta que los hombres, más alta que la nuestra. Cualquier argumento que nosotros podamos traer, Señor, tu sabiduría es mayor. Y cuando tú derramas de tu sabiduría en tus hijos pueden hablar de tu corazón. Pueden hablar lo que el Espíritu Santo les trae, Señor, en sus corazones. Y Señor, en esta noche quiero pedirte por mis hermanos y hermanas que están aquí. Tú conoces, Señor, sus corazones. Tú conoces las situaciones por las que ellos estén pasando. Señor, que tú renueves en ellos sus fuerzas. Que ellos puedan, Señor, avanzar sin temor, avanzar sin miedo, Señor, a lo que la gente les pueda hacer. Porque ellos pueden conocer y saber que tú eres más grande que cualquier persona. Que así como Esteban, Señor, podamos llegar a una convicción tan firme y tan fuerte que digamos, yo sé lo que he creído. Y nuestro Señor Jesús es la verdad y la vida. Y podamos confesarlo, Señor, libremente, confiados, Señor, en ti. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Padre. Así como estás con tus propias palabras, dile, Señor, heme aquí. Úsame, Señor. Úsame a mí para que sea ese instrumento en el cual lleve el mensaje a los demás. Lléname de tu sabiduría, Señor. Quiero ser un hombre de fe. Un hombre, Señor, que va avanzando con tu Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que nos da poder. Poder, Señor, para obrar. Poder para comunicar tu mensaje a los demás. Señor, que no nos amedrentemos por persecución, por alguna circunstancia adversa, sino que sepamos que todo obra para bien a los que te aman. Y que para nosotros el vivir eres tú y el morir es ganancia, Señor. Te amamos, Señor, con todo nuestro corazón. Que nuestra vida, Señor, sea un instrumento para ti, un instrumento útil para tu reino, Señor. Esa es nuestra oración. Gracias, Padre. Gracias. Cristo, sabiduría de Dios, anhelo conocerte, amar y entenderte, servirte con pasión. Dame
un corazón que entienda lo corta que es la vida, que con temor de ti te honre en mi vivir. Díselo otra vez. Cristo, Cristo, sabiduría de Dios, anhelo conocerte, amarte y entenderte, servirte con pasión. Dame un corazón que entienda lo corta que es la vida, que con temor de ti te honre en mi vivir. Y con humildad me acerco a ti para rogarte, mi Señor. Dame sabiduría para vivir conforme a tu voluntad. Dame sabiduría para hablar y actuar conforme a tu verdad. Sabiduría para decidir, para orar y discernir, para adorarte en cada área de mi vida. Sí, Señor, danos sabiduría. Queremos andar en tus sendas, Señor, con valentía, Señor, haciendo tu voluntad sin temor. Muéstranos qué es tu voluntad y que cuando llegue la hora, Señor, de la persecución, nuestra oración es que no tengamos temor, sino que con valentía seamos testigos fieles a tu nombre. Queremos adorarte, Señor, en cada área de nuestra vida. Vamos a cantar. Cristo, sabiduría de Dios. Sabiduría de Dios, anhelo conocerte, amarte y entenderte, servirte con pasión. Corta que es la vida, que con temor de ti te honre en mi vivir. Con humildad, Señor, con humildad me acerco a ti para
vez, díselo. Dame sabiduría para vivir conforme a tu voluntad. Dame sabiduría para hablar y actuar conforme a tu verdad. Sabiduría para decidir, para orar y discernir, para adorarte en cada área de mi vida. Sí, Señor, queremos honrarte en cada área de la vida que tú nos has dado. Úsanos para tu gloria, mi Rey. Danos esa valentía, Señor. Danos discernimiento para saber, Señor, cómo actuar, para saber qué decir, Señor, para darte gloria. Con humildad, díselo. Con humildad me acerco a ti para rogarte, mi Señor. Otra vez, con humildad. Con humildad me acerco a ti para adorarte, mi Señor. Dame sabiduría para vivir conforme a tu voluntad. Dame sabiduría para hablar y actuar conforme a tu verdad. Sabiduría para decidir, para orar y discernir, para adorarte en cada área de mi vida. Sabiduría para decidir, para orar y discernir, para adorarte en cada área de mi vida. Gracias, mi Señor. Te honramos hoy, mi Señor. Hoy decidimos caminar sabiamente delante de ti, con valentía delante de ti, mi Dios. No dejaremos que el miedo nos vence, sino que caminaremos en tus fuerzas, en tu espíritu, por donde quiera que nos mandas, mi Dios. Toda para la honra y la gloria tuya. Que estemos firmes en ti y que no nos mueva el enemigo para nada, Señor. Amén. Vamos a exaltar a nuestro Señor y Rey. Amén. Señor, siempre te adoraremos. Con toda nuestra vida queremos adorarte y glorificarte. Toma nuestras vidas, Señor. Díselo, te exaltaré. Te exaltaré, mi Dios y mi Rey. Eres el más digno de alabanza. En la tristeza o alegría, no cambia mi amor por ti. Siempre te adoraré.
de tu justicia cantaré. De tu justicia yo cantaré, y de tu inagotable amor. Tu bondad maravillosa es, no se puede medir tu grandeza. Siempre te adoraré, y tu santo nombre, tu santo nombre bendeciré para siempre. Cercano estás a quien te busca de verdad. Siempre te adoraré, porque tú eres Dios. Con gratitud en mi corazón, mis labios te cantarán. Siempre te adoraré, porque tú eres fiel. Por lo que me das y lo que no me das, yo te bendeciré. Siempre te adoraré, porque tú eres Dios. Con gratitud en mi corazón, mis labios te cantarán. Siempre te adoraré, porque tú eres fiel. Por lo que me das y lo que no me das, yo te bendeciré. Sí, Señor, siempre te adoraré. En los buenos y los malos, Señor, en tristeza o alegría, en cualquier persecución, mi Dios, te adoraremos, porque tú mereces toda la adoración. Díselo a Él, te exaltaré, mi Dios y mi Rey. Eres el más digno de alabanza, en la tristeza o alegría. No cambia mi amor por ti, siempre te adoraré. De tu justicia yo cantaré, y de tu inagotable amor. Tu bondad maravillosa es, no se puede medir tu grandeza. Siempre te adoraré, y tu santo nombre, bendeciré para siempre. Cercano estás a quien te busca de verdad. Siempre te adoraré, porque tú eres Dios. Con gratitud
exaltar tu nombre en cada área de nuestra vida. Que tú seas glorificado aquí hoy, Señor. Dar un fuerte aplauso. Amén. Gracias, Señor. Amén. Que estén bendecidos, hermanos, llenas de la fortaleza, el fervor del Señor. Y que tengan una excelente noche. Nos vemos a la próxima. Dios les bendiga.